día. Y ahora nos metemos con un tema un poquito más duro, un poco más complejo y con números que son realmente difíciles de digerir. 55% es lo que marcó la estadística del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hablando de la pobreza en la Argentina. Es una proyección, esto hay que aclararlo, no es una proyección oficial, es una proyección trimestral para lo que es el primer trimestre de este año. Sería el primer dato, si se quiere, de este año. Es un dato muy preliminar y tiene que ver con el desglose que se hace de datos que se publican del INDEC. Sobre esos datos se trabaja y se proyecta una tasa de pobreza trimestral. No es la forma que lo mide el INDEC lo mide por variaciones y por distintos impactos, lo mide semestralmente. Pero estos son datos preliminares que en general tienden a estar por encima de los que después se conoce del INDEC. Aún así no dejan de ser datos muy duros que marcan un incremento de 10 puntos y que parcialmente, después te vamos a contar la proyección oficial, seguramente que parcialmente van a estar convalidados por el INDEC cuando conozcamos en septiembre los datos del primer semestre. 54,9%, te decía entonces, entre enero y marzo, claramente el peor momento del año por el pico inflacionario. Vos sabés que se mide por ingresos y esos ingresos están completamente impactados por la inflación. El costo de canasta básica más los ingresos de los hogares, 55% entonces es lo que dio en el primer trimestre. Y un dato más grave aún es la línea de indigencia. La línea de indigencia es aquellos que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria, no la canasta básica total, que es la de pobreza, sino la que es para comer. No compran los alimentos, no cubren los alimentos. 20,3%, esto es 1 de cada 5 argentinos está bajo la línea de indigencia, casi en situación de inseguridad alimentaria. Veamos los 3 focos de mayor pobreza en la Argentina. A veces está Entre Ríos, entre este listado, a veces está Santiago del Estero con La Banda. En este caso, en esta medición puntual, está Gran Resistencia con casi 80% de pobres, Formosa 72,1% de pobres y La Rioja, entendemos que se habla de la ciudad, con 68% de pobres. Son datos realmente muy difíciles. Te decía que seguramente a mediados de septiembre se va a conocer el dato oficial del primer semestre. Y ya hay proyecciones privadas sobre el índice, por ejemplo, de la Ditela, que ya marca cómo va a dar esa cifra y va a dar un 50% de pobres, lo que igual marca un aumento de 8 puntos respecto del segundo semestre del año pasado. ¿Por qué la mejora? ¿Por qué el desvío? Primero, por diferencias metodológicas con la UCA. Y segundo, porque al contemplar el semestre completo, el INDEC también toma el promedio de aquellos meses en los que la inflación bajó mucho, en los que se empiezan a recuperar un poco los salarios, y eso modera mucho el impacto del primer trimestre. 50% es lo que podemos esperar para el semestre completo. Los datos de enero a marzo de la UCA son realmente espeluznantes.